Muy buenas tardes a todos. En esta Universidad Pontificia de México, en la Facultad de Teología, tenemos para estas fechas un coloquio de teología. Este año 2020 nos encontramos en circunstancias particularmente difíciles en todo el mundo, las cuales nos han impedido la realización de un coloquio presencial. A pesar de esa adversidad, hemos organizado en la facultad este coloquio, cuyo tema es San Jerónimo, a los 1600 años de su dies natalis. La figura de San Jerónimo está pues al centro del coloquio. Y a partir de ese centro tendremos la oportunidad de escuchar las conferencias relacionadas con él. Aspectos históricos, prosopográficos, bíblicos, patrísticos, geológicos y artísticos. Asisten a este coloquio profesores y alumnos de la Facultad de Teología en sus 3 niveles, así como el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, y todos ustedes que han tenido a bien conectarse para participar en este coloquio. A nombre de la Facultad de Teología, un servidor, decano Eduardo Córdoba González, les doy la más cordial bienvenida. Saludamos a todos, donde quiera que se encuentren, los sentimos cercanos y en sintonía. Doy la palabra al Padre Rector, Mario Ángel Flores Ramos, rector, sí, de esta Universidad Pontificia de México. Quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo a los alumnos, profesores de la Facultad de Teología, ya que este año no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos debido a la emergencia sanitaria en que nos encontramos. Un saludo especialmente a los de nuevo ingreso en este año académico 2020-21, que han comenzado a participar de las actividades universitarias en medio de la abstracción de los espacios digitales virtuales. Nos damos cuenta que nos permiten comunicarnos ampliamente, aún en medio de estas dificultades técnicas, pero nos impiden el encuentro personal tan necesario en la experiencia educativa y de investigación. Mi saludo cordial, por supuesto, a quienes continúan sus estudios que ya realizaban en años anteriores y que intempestivamente interrumpimos nuestra presencia en las instalaciones de la universidad desde marzo, hace prácticamente 6 meses. Ojalá pronto podamos reencontrarnos todos para vivir en el espíritu propio de nuestra institución, espíritu de diálogo, de encuentro, de comunión, tal como lo expresa la Congregación para la Educación Católica en sus comunicados con motivo de esta circunstancia que vivimos. Un reencuentro que, siguiendo las indicaciones de las autoridades civiles, en la paulatina reapertura de todas las actividades, pueda darse también en escuelas y universidades. No porque se haya superado la contingencia en la que nos encontramos, que puede ser todavía un camino largo, sino porque se hace necesario saber convivir con esta realidad, con los protocolos debidos y la responsabilidad que nos corresponde a todos. Toca a la universidad no solamente contemplar los acontecimientos, sino interpretarlos, ser protagonista en la búsqueda de soluciones y de caminos que nos ayuden a superar estos acontecimientos. Finalmente, también un saludo a quienes se acercan hoy a la universidad con motivo de este coloquio.
El inicio ha sido un poco en tropiezo por cuestiones técnicas, pero son los riesgos de esta tecnología. La Facultad de Teología nos ofrece en el coloquio de este año una gran oportunidad para acercarnos a la persona y pensamiento de San Jerónimo, una de las figuras más sobresalientes del tiempo de los padres de la Iglesia, con una personalidad fuerte y polémica, con una obra de gran trascendencia en lo que respecta a la Biblia y a la espiritualidad. A través de la destacada participación de los distintos especialistas de la universidad, conoceremos sus polémicas, sus aportaciones a la exégesis y su ejemplo de renuncia y vida monástica. Deseo para todos que este coloquio sea de mucho fruto en la preparación y en la experiencia religiosa. Ponemos también en las manos de aquel que es la palabra eterna, aquel que es el principio y el fin, ponemos en sus manos todo este esfuerzo universitario. Gracias. Agradecemos al Padre Rector estas palabras que nos ha dirigido de bienvenida. Y comenzamos ahora con la primera conferencia titulada Los tiempos de Jerónimo, que será dictada por el doctor Roberto Jaramillo Escutia. Me permito dar algunos datos del doctor Jaramillo, algunos datos de su currículum. Él es originario de Celaya, Guanajuato, miembro de la Orden de San Agustín desde 1968, doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, profesor estable ordinario de esta Universidad Pontificia desde el 2006, maestro de Historia Eclesiástica en esta universidad. Se ha desempeñado en esta institución como director del Departamento de Historia, director de la revista Efemérides Mexicana, decano interino de la Facultad de Teología, fue también rector de esta universidad del 2003 al 2006, director del Departamento de Investigación del 2006 al 2009, decano de la Facultad de Teología del 2009 al 2015. En su actividad académica ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Su especialidad es sobre todo la época novohispana. Ha escrito, ha dictado conferencias acerca de los agustinos novohispanos, editando incluso sus crónicas inéditas. Otro tema, la evangelización fundante novohispana, la Iglesia Católica y la independencia nacional. Por lo tanto, en esta universidad se ha dedicado por muchos años como profesor ordinario a la materia de historia eclesiástica antigua. Damos la bienvenida pues al doctor Roberto Jaramillo. Al terminar su conferencia, tendremos 10 minutos de receso para que tengamos luego la siguiente conferencia. Cedo la palabra pues al doctor Roberto Jaramillo Escutia. Muchas gracias al padre decano Eduardo Córdoba González. Y sin más, vamos a empezar la conferencia. Los tiempos de San Jerónimo. Para entender adecuadamente a un personaje, es muy importante valorarlo en su contexto. Y el que ahora nos ocupa en algún momento de su vida
Será contemporáneo de los grandes de la vida monástica, pero también del momento en que los pensadores cristianos están formulando las doctrinas que le darán cuerpo al dogma, es decir, la época de oro de la patrística. Como se podrá ir apreciando en el cuadro que se proyecta, será absolutamente imposible dar una idea con detenimiento de los tiempos tormentosos que vivirán, con un imperio romano de Occidente agonizando. Sin embargo, vamos a intentar. Los acontecimientos políticos. Cuando él nace, ya el cristianismo era una religión lista, a partir del edicto de Sárdica de 311. Más tarde, en 313, el Acuerdo de Milán regresaba los bienes confiscados a los cristianos durante la última persecución. Por entonces se calcula que los cristianos conformaban el 10% de los habitantes del imperio. Pero más que estos instrumentos jurídicos, lo que más va a contar será la actitud de Constantino y su dinastía, en lo que podríamos llamar la época constantiniana. Él retuvo el título de Pontifex Maximus de la religión grecolatina, pero tomó algunas medidas para limitar su influencia, como despojar a los templos de sus objetos preciosos bajo pretexto financiero. En cambio, hacia el cristianismo, aunque se bautizó en el hecho de muerte, son notables sus medidas. Les dio jurisdicción a los obispos en causas civiles, episcopalis audiencia. Establece a partir del 3 de julio de 321 el dies solis como día de reposo semanal para facilitar a los cristianos su participación en el culto. Construyó con gran munificencia muchas basílicas, tanto en Roma como en Palestina. Pero también comenzó la injerencia del Estado en asuntos internos del cristianismo. No siempre por propia iniciativa, sino llamado por los obispos áulicos, y como no tenía mucho conocimiento de la nueva religión, pensaría que como Pontifex Maximus podía injerirse en su normativa. Sus hijos continuaron su ejemplo. Cuando Jerónimo aparece, el imperio está gobernando por Constante el occidente y Constancio II el oriente. Al primero lo asesinará Magnesio en 350 y será vengado por su hermano al año siguiente. Desde entonces este quedará como único Augusto, solo que tuvo que echar mano a sus sobrinos para la defensa de la frontera norte del imperio, sobrevivientes de la masacre familiar. Primero Galo, a quien ejecutó, y después Juliano, que es caso aparte. Continuaron los hermanos las medidas de su padre contra el culto grecolatino. Prohibieron este en 341, solo que al año siguiente tuvieron que mitigarlo, ya que muchos templos eran el origen de los juegos y tenían gran importancia en la vida del pueblo. En el 356 renueva Constancio la proscripción del culto, cierran muchos templos y aunque se duda de la aplicación de estas leyes, sobre todo en Oriente, muchos cristianos se dedicaron a la destrucción de templos paganos, algunos joyas del arte universal. Hacia el cristianismo, Constante se mantendrá neutral en cuestiones dogmáticas,
tratando de restablecer la paz entre los bandos. Constancio, por su parte, tratará de unir religiosamente el imperio bajo una visión arrianizante, incluso radical. Además, influenciado por obispos, usurpó un poder directo sobre cuestiones internas hasta convertirse en un cesaropapismo. Quería restituir la unidad religiosa, pero él era el gran impedimento para lograrlo, provocando turbaciones y desórdenes. Con Juliano cambia la tesitura, pues no en balde se le apoda el apóstata, ya que él procurará que el imperio continuara cobijado por los dioses tradicionales. Así, desde que se encontró como único emperador en 360, todo su corto reinado murió en batalla el 26 de junio del 363, lo va a dedicar a la restauración del paganismo, empezando por construir en Constantinopla un templo a Mitra, pues no había. Ordenó reabrir todos los templos cerrados, proclamó una tolerancia para todas las religiones y todas las tendencias, con el fin de que los galileos se pelearan entre sí. Organizó la jerarquía helénica, ocupando él, Pontifex Maximus, la cúspide, descendiendo a los mínimos detalles en la liturgia. También con la ley escolástica, que exigía la coherencia del maestro con lo que enseñaba, tuvieron que dejar de enseñar los maestros cristianos, entre otros Mario Vitorino, el gran rétor con quien ya no pudo formarse Jerónimo. Esta impedía a los jóvenes cristianos una educación superior que los hacía inhábiles para el cursus honorum, es decir, para la burocracia del imperio. Además, se debe recordar como polemista con su obra contra Galileos, donde recuerda todas las diatribas contra el cristianismo de autores anteriores, como Porfirio. En síntesis, muchos cristianos convertidos por conveniencia regresaron al politeísmo, pero los obispos, ante el peligro, se unieron y se comienza a restablecer la unidad dentro de la polémica arriana. El sucesor joviniano solo alcanzó a hacer la paz con los persas. Sube entonces Valentiniano, quien se queda con el occidente y escoge a su hermano Valente para regir el oriente. Con ellos en la práctica se divide el imperio. Cada augusto comienza a estar limitado por sus propios recursos y objetivos. Valentiniano I, 364-375, en cuestión de religión profesó la fe nicena, pero basó su acción gubernativa en el principio de la neutralidad, no solo por motivos políticos, sino también porque pensaba que como laico no debía inmiscuirse en cuestiones de fe. Valente, 364-378, se bautizó en 367, pero por razones políticas siguió el arrianismo radical del omeísmo, tratando de unificar su reino con esta corriente. Por tanto, persiguió a los micenos y homoousianos, utilizando métodos bárbaros. Desterraba, pero también ejecutaba a quienes se negaban a apoyar. El verdadero cambio llega con Graciano, 375-383,
quien asocia al trono para Oriente a Teodosio I, enero del 379. El primero, por influencia de Ambrosio, comienza a desligar el poder político del culto pagano. Suprime de los títulos imperiales el de Pontifex Maximus. En el 382, con 2 constituciones, quita a los sacerdotes paganos sus exenciones e inmunidades, cesando todo subsidio estatal para su culto y confiscando los bienes inmuebles, propiedad de templos y de colegios sacerdotales. Con estas medidas prácticamente condenaba a muerte la religión grecolatina, al quitarle el sostén económico que la sustentaba. Proscribe además en 380 la herejía, con lo que Ambrosio puede limpiar de arrianos el occidente. Teodosio, por su parte, se propuso obtener la unidad religiosa del imperio como medio para alcanzar la unidad política. Por esto su política religiosa no solo será antipagana y antiherética, sino que llegará a convertir al cristianismo niceno como religión oficial del Estado. 28 de febrero de 380, con el Edicto de Tesalónica. Con este programa, será él quien restablezca la paz entre los cristianos, sin llegar a una unanimidad doctrinal, y será quien más medidas dicte contra los herejes, despojándolos de sus lugares de culto, privando a los apóstatas de todo derecho civil y político. A los paganos les prohibía el ejercicio de su religión, sin poder ofrecer sacrificios u otras ceremonias públicas, aunque esto debe verse como medidas programáticas y no como ejecutivas. Fallece el 17 de enero de 395. Le suceden sus hijos, pero conociendo su ineptitud, los puso bajo la tutela de Rufino a Arcadio en Oriente y del vándalo Estilicón a Honorio en Occidente. No pensó dividir el imperio como vulgarmente se piensa. Separó su administración como tantas veces se había hecho, solo que ahora por circunstancias posteriores no será posible una reunificación. Occidente vivía una grave crisis administrativa, económica, social, militar al barbarizarse el ejército y demográfica por las inmigraciones de los pueblos germanos. Por todo esto, mientras estuvo al frente un ministro capaz como Estilicón, se pudo controlar la situación, pero al ser ajusticiado en 408, error político gravísimo, comienza a desmoronarse el imperio. Es entonces cuando Alarico asalta Roma el 24 de agosto de 410, lo que causó verdadero pánico en la antigüedad. Oriente tendrá ya magistri officiorum capaces, con lo que estará mejor administrado. Una palabra sobre las migraciones. Los pueblos que trasponían la frontera norte del imperio no intentaban apoderarse de él, ni mucho menos destruirlo, sino acogerse a las instituciones romanas. Desde tiempos de Augusto, pueblos enteros eran integrados al imperio,
incorporándolos sobre todo al ejército, donde algunos llegaron al mando supremo. Estas migraciones, mientras existió un buen emperador o jefe, pudieron ser controladas y aún absorbidas. Pero en este tiempo, al faltar una cabeza y ante la cantidad de pueblos que se lanzaban por hambre dentro del imperio, se creó una situación tal que terminará con la vida de la institución imperial en Occidente. Rompieron lo que llamaríamos un equilibrio inestable. La cuestión eclesiástica. Nace Jerónimo en plena controversia trinitaria, que como sabemos es un artículo central de nuestra fe. Un Dios en tres personas distintas, dos cosas lógicamente inconciliables. Se apela a la tradición, pero esto no convence a nadie. Por eso se intentará resolver el problema con un método racional, como si se tratara de un sistema filosófico. Y al intentarlo, comienzan las herejías. El problema que le tocó vivir a Jerónimo fue el arrianismo. Arrio creía que el Hijo era una criatura, no era igual al Padre en cuanto a la substancia, y lo utilizó para que por su medio Dios los creara. De lo contrario, no hubiera existido jamás. El primer concilio de Nicea, 20 de mayo a 25 de julio del 325, trató de lograr el consenso, sobre todo en Oriente. Su doctrina es muy clara. El Hijo es verdadero Dios y no una criatura. En las explicaciones que daba, usó la fórmula homoousios to patri, consubstancial al Padre, término no bíblico, susceptible de interpretación errónea y que por ello encontrará en Oriente dificultad para su aceptación. Constantino quiso emplear medidas coercitivas para consensuar sin que se lograra. En el 328 es electo obispo de Alejandría Atanasio, defensor principal de Nicea, mientras Eusebio de Nicomedia será el líder de la parte contraria, la cual empezará triunfando con el apoyo de la familia imperial. Esta tendencia no era propiamente arriana, creando un semi-arrianismo o eusebianismo. Durante el gobierno de Constantino no se llegó a ningún acuerdo entre las partes, debido sobre todo a que sus buenas intenciones chocaban con su injerencia en asuntos eclesiásticos. Hay que hacer notar que se trataba de un problema oriental y que por tanto el gobernador de Occidente poco le importaba e intervenía solo para mediar en la controversia. Así Constante, pero al morir en 350, Constancio optó por extender el semiarreanismo por todo el imperio, apoyando incluso a los homeos, los más intransigentes. Además, el emperador usaba un lenguaje a todas luces cesaropapista, Dei voluntate nostroque judici, es voluntad de Dios y nuestra determinación. Comienza pues a gobernar solo el arrianismo. Este ya se había dividido en tres facciones que entre sí manifestaban
un antagonismo feroz. Así estaba la controversia cuando nace Jerónimo. Esta etapa se caracteriza por múltiples concilios, en cada uno de los cuales se componen uno o varios símbolos de fe, que como trataban de mediar, todos serán más o menos ortodoxos, sin utilizar el homoousios. Utiliza Constancio métodos intimidatorios para que los obispos acepten los símbolos, pero lógicamente la fuerza se impone a veces, pero siempre habrá quien resista y vaya al exilio. Cada una de las tendencias, en cuanto recibían el favor imperial, se mostraban intransigentes hacia las otras. Así, en el concilio de Sirmio IV, los homoousianos decretan el exilio de 70 obispos anomeos, viviéndose en Oriente un ambiente de terror. Mientras que en el de Constantinopla, 360, fueron depuestos los homoousianos. Así estaban las cosas cuando muere Constancio II, el 6 de noviembre de 361, con el homeísmo al frente. Con el cambio de gobierno se comenzó a disgregar el movimiento arriano, desde que Juliano iba bajando hacia el sur. Ya sin la presión imperial, se comienza a restaurar la fe nicena. Atanasio retorna a su sede y organiza el llamado Concilio de los Confesores, pues los asistentes habían sufrido el exilio o la persecución. Lo más importante del mismo fue que definió la doctrina acerca del Espíritu Santo, declarándolo de la misma sustancia y divinidad del Padre y del Hijo. De igual forma, en las otras iglesias principales. Ahora bien, una mención aparte merece el cisma de Antioquía, porque Jerónimo estará hasta cierto punto implicado. Había 3 obispos, Eusebio, arriano, Melesio y Paulino, nicenos. Cada uno tenía sus partidarios. Basilio de Cesarea estaba con Melesio y Atanasio con Dámaso de Roma a favor de Paulino. Jerónimo será amigo de este último. Melesio tenía el inconveniente de que contra los cánones había sido trasladado de la sede de Sebasta. Por ello, Lucífero de Cagliari consagró a Paulino, con lo que se ahondó la división, que no pudo resolver un sínodo en Roma en 378. Todo va a cambiar de manera definitiva con los gobiernos de Graciano y Teodosio. Un personaje para el cambio en Occidente será Ambrosio de Milán, por la gran influencia que tendrá sobre el emperador. Resulta que a la muerte del arriano Ausencio, el consularis Ambrosio fue a calmar el tumulto. En cierto momento el pueblo lo aclamó como obispo, aunque solo era un catecúmeno. Se consagró el 7 de diciembre de 374. En pocos años va a limpiar a Occidente del arrianismo, sobre todo en el Ilírico, donde depuso a los obispos arrianos, sustituyéndolos por nicenos. En Oriente el motor será Teodosio. En Constantinopla era obispo el arriano Demófilo en noviembre de 379. El emperador lo invitó a abrazar la fe nicena. Como se negó,
le ordenó entregar todas las basílicas, y el 27 acompañó a Gregorio Nacianceno, quien había sido llamado a pastorear a los nicenos, a la Basílica de los Santos Apóstoles, y le nombró obispo de Constantinopla. Después, el sínodo episcopal declarará la imposición como canónica. Lo malo aquí es que desde entonces Palacio hizo y deshizo lo que le pareció con la cátedra constantinopolitana. Lo que marca la restauración oficial del nicedismo es el Edictum de Fide Católica emanado por Teodosio en Tesalónica el 28 de febrero de 380. En él establecía que todos los habitantes del imperio debían profesar la religión enseñada por el apóstol Pedro a los romanos, y que ahora profesaban Dámaso de Roma y Pedro de Alejandría, señalando explícitamente cuál era esta. Les quitaba a los herejes toda opción de existir. Con este decreto, el cristianismo llega a ser la religión oficial del Estado. En enero de 381, por sus pactos con los godos, permite a los arrianos tener iglesias, pero fuera de las ciudades donde acampan las tropas. Convoca además lo que será el segundo concilio ecuménico, Constantinopla, mayo de 381. Entre los temas aprobados destaca el símbolo niceno-constantinopolitano, que confirmó al niceno, completándolo en lo relativo a la consubstancialidad y divinidad del Espíritu Santo. A partir de esta fecha, será el credo de todos los cristianos y la causa principal de la ecumenicidad del concilio. Se trató también, acuñándolo, el canon tercero, el reconocimiento al obispo de Constantinopla de un primado de honor después del obispo de Roma, por ser Constantinopla la nueva Roma. Los obispos de la capital transformarán con el tiempo este primado de honor en primado de jurisdicción. Con el Concilio de Calcedonia 451 se reconocerá la pentarquía patriarcal. Otras cuestiones tratadas. La sede de Antioquía, como Melesio murió durante el concilio, se propuso a Paulino, pero los orientales no cedieron por considerarlo como una imposición de los occidentales. Así que no hubo solución. Al tratar la sede de Constantinopla, Gregorio fue reconocido como su titular, pues solo se había desempeñado en Nacianzo como coadjutor de su padre. Sin embargo, los obispos egipcios no quisieron reconocerlo en base al canon 15 de Nicea. Gregorio, ante esto, dimitió y tras pronunciar un gran discurso, regresó a su ciudad. Se le dio como sucesor a Nectario, un laico funcionario de palacio y amigo del emperador. Teodosio confirmó las decisiones del concilio con un edicto del 30 de julio de 381, donde además decretaba que los herejes debían entregar sus iglesias. Una cierta respuesta a este concilio vendrá por la parte romana, en un concilio celebrado por Dámaso en 382. Aquí en lo que se llama Decretum Damasi,
que tiene 3 capítulos importantes sobre el Espíritu Santo, el canon sobre la Escritura y la que aparece por primera vez, la teoría petrina. La Iglesia romana no debe su primado a decretos conciliares, sino al mandato de Jesús a Pedro. Sin duda, como respuesta al canon tercero de Constantinopla. Aquí estuvo presente Jerónimo como traductor y su influencia se nota en el canon sobre la Escritura. También se convirtió en secretario de Dámaso, razón por la cual los pintores nos han transmitido su figura como cardenal. De esta manera se fue desvaneciendo el arrianismo en el Imperio Romano. Quedó entre los germanos, evangelizados por el obispo Ulfila en la fe arriana, por lo que conforme vayan entrando al imperio, éste regresará. En síntesis, la controversia arriana abarcó toda la vida y actividad de la Iglesia, tanto al interior como al exterior, sobre todo en Oriente. El pueblo cristiano fue el más afectado, pues aunque no comprendía las sutilezas teológicas del conflicto, sabía que se trataba de cosas importantes, pero sufría las consecuencias con medidas tomadas en lejanos concilios, donde les quitaban a su obispo, que ellos habían elegido y cuya actuación les merecía absoluta satisfacción. Se descuida el aspecto pastoral, pues los obispos transcurren gran parte del tiempo fuera de sus diócesis, por participar en concilios o por ser exiliados. Y esto ocurre en el siglo donde hubo mayor número de conversiones necesitadas de formación. Cierto que existe un gran desarrollo y profundización de la teología y que se clarifica el concepto de comunión eclesiástica, concordar en la misma fe, observar el mismo orden canónico y en consecuencia participar en la misma celebración eucarística. Pero también el cristianismo se hace más dependiente de las decisiones imperiales. Una segunda controversia estaba operante en este tiempo. Se trata de un problema africano y poco afectará la actividad de nuestro personaje. Con todo, breves rasgos nos salen sobrando. Se trata de un cisma, no de una herejía, pero marcó profundamente el cristianismo africano. Durará un buen tiempo y será difícil de combatir a pesar del apoyo imperial que se daba a la otra iglesia. El dogmatismo fue un movimiento basado en una antigua concepción teológica africana. Consta que San Cipriano entró en polémica con Esteban de Roma porque éste no admitía que los herejes se rebautizaran. En vista de ello, celebró un sínodo en 256, donde se corroboró la tradición africana. Y como no se pusieron de acuerdo, Cipriano acudió al episcopado capadocio, quien le dio la razón. Se trata, pues, de una concepción neumática de la Iglesia, según la cual son miembros de esta solo los santos, por lo que la santidad de la Iglesia depende de la santidad de sus miembros. En consecuencia,
La validez de los sacramentos depende de la santidad o dignidad del ministro. Solo que de un movimiento estrictamente religioso se irá transformando en uno político y social. Corto un poco para... ¿Cuándo terminó este cisma? Terminará hasta la controversia de Cartago del 1 al 8 de junio del 311, que fue organizada por el tribuno Marcelino, enviado por el emperador, con buena asistencia episcopal de ambas iglesias. Aquí en la tercera sesión, Agustín, orador de los ortodoxos, demostró que la Iglesia puede tener en su seno pecadores sin perder la santidad que le confiere el Espíritu Santo, y que la aceptación de pecadores no es obstáculo para la comunión eclesial. Los donatistas aceptaron estas verdades y como constituían el punto central de desunión, la misma noche del 8, el presidente Marcelino declaró terminada la discusión, dando la victoria a los ortodoxos. El 26 del mismo mes, emanó un edicto por el que los donatistas debían regresar a la iglesia por ser los cismáticos, bajo confiscación de bienes, cárcel y exilio para los desobedientes. El emperador Honorio lo confirmó el 30 de enero de 412. En síntesis, se puede afirmar que los donatistas fueron conservadores rígidos de todas las instituciones que existían antes del cisma: ascetismo, liturgia, etc. Solo el culto martirial fue llevado al exceso. Por todo esto, repudiarán sistemáticamente todas las innovaciones de la otra iglesia. La verdadera diferencia era poner la eficacia del sacramento en la dignidad del ministro, no reconociendo en consecuencia los sacramentos en la otra iglesia. Observan así la interpretación teológica africana sin aceptar la nueva concepción sacramentaria. De mayor importancia social es el hecho de que el donatismo hacía causa común con los pobres y oprimidos, pues en las provincias donde tuvo mayor difusión, sus habitantes eran agricultores, colonos o jornaleros, oprimidos por los patrones o por funcionarios imperiales. Por esto, se alentaba cierta oposición política y evitaba todo trato con el Estado. Donato acuñó la frase «Quid est imperator cum ecclesia», que tiene que ver el emperador en la iglesia. Esta turbación impidió la cristianización de las tribus internas africanas. Así, cuando cayó el norte africano en poder del Islam, siglo VII, se acabó la pujante iglesia del África romana. Un asunto que no debemos olvidar por lo que significó en la vida de Jerónimo fue su pasión por la vida monacal, la vivencia de la cual le permitió realizar la tarea exegética que se había propuesto. Desde su estancia en Tréveris, influenciado por la herencia que permanecía de Atanasio, después se retira al eremo de Chalkis. Además, la gran propaganda que realiza en Roma
al convertirse en promotor de la vida consagrada entre la clase privilegiada de la sociedad romana. En la misma ciudad, en el Aventino, anima la formación de una especie de monasterio, con Marcela a la cabeza. Y lo interesante es que les transmite su amor por el estudio de la Escritura. Más tarde se formarán dos parejas cuyas matronas van a permitir que dos personajes nos transmitan obras claves de la teología oriental: Melania y Rufino, Paula y Jerónimo, pues fue con su mecenazgo que los primeros se establecieron en el Monte de los Olivos y los segundos en Belén. El movimiento monacal había empezado en Egipto, se manifiesta plenamente y se consolida desde principios del siglo IV. ¿Qué pretendía? Eliminar toda voluntad distinta a la divina, evitar toda tentación, todo doblez de vida, para conseguir una simplicidad interior. Se trataba de un retiro del mundo y de sus dinámicas, es decir, de un continuo extrañamiento del contexto social. En el aislamiento, el monje busca una liberación de las preocupaciones terrenas, que le proporcione una inquietud para la oración sin distracciones, y ésta lo lleve a una contemplación del mundo celeste. Dejando de lado la persona de Pablo de Tebas, cuya vida escribe Jerónimo, pues su figura se considera más mítica que histórica, encontramos dos tendencias, la eremítica y la cenobítica. La primera, vida solitaria, en oración y penitencia, liderada por Antonio, 251-357, cuya vida se encargó a Atanasio de propagar. Este sistema influenció a los anacoretas de Nitria y Esetas, aunque estos no vivían en comunidad, se ponían bajo las órdenes de un abba, padre. Por la otra parte, los cenobitas, que aunque tenían los mismos ideales, lo hacían en comunidad: oración, alimentación y trabajo, la koinonía. El promotor de este tipo de vida fue Pacomio. Su norma de vida era muy sencilla, tanto que para Oriente el gran legislador de la vida monástica es Basilio el Grande, con su grande asceticón. Este segundo tipo de vida es el que eligió Jerónimo. Otro asunto en que se inmiscuyó Jerónimo es el origenismo. No cabe duda que Epifanio de Salamina lo convenció de la heterodoxia de su maestro, como llamaba a Orígenes, hacia el 393. El origenismo tiene 6 etapas. Epifanio y Jerónimo pertenecen a la cuarta, que es la más importante por el peso de los participantes. En la tercera, Evagrio Póntico hizo una síntesis del pensamiento de Orígenes, construyendo un sistema que resultó la manera más segura de hacerlo hereje. Así que los de la cuarta se lanzan más bien contra lo que afirmaba Evagrio. En contra, además de los ya mencionados, está Teófilo de Alejandría. Y por la otra parte, es decir, a favor de Orígenes,
Juan de Jerusalén y Rufino de Aquileia. La controversia está completamente carente de sentido histórico. No tienen en cuenta el desarrollo del dogma, por lo que no juzgaban a Orígenes en el contexto de su época. No tuvieron en cuenta el cambio de mentalidad que significaba un cristianismo en minoría y perseguido del tiempo de Orígenes con otro triunfante de su época. Acusaban al alejandrino en base a las herejías del siglo IV, especialmente el arrianismo, sin preguntarse cuáles eran los problemas que determinaron su pensar. No tuvieron en cuenta el desarrollo del dogma entre la mitad del siglo III y el final del siglo IV. Ni siquiera la evolución de los términos teológicos, con lo que interpretaron el vocabulario del Adamantius con el significado que tales términos habían llegado a adquirir en el siglo IV, y que en algunos casos el cambio era importante, mucho más precisos que los utilizados en el siglo anterior. No hicieron suficientes estudios sistemáticos de la obra de Orígenes y fundan sus acusaciones partiendo de textos aislados, sin tener en cuenta explicaciones que se encuentran en otras obras. Todo lo interpretan como si fueran doctrinas, dogmáticos, mientras que Orígenes escribe para el ejercicio académico, gimnásticos. En fin, una tragedia por donde se vea, que concluyó en el Quinto Concilio Ecuménico a mitad del siglo VI, con la condena de Orígenes y la cremación de muchas de sus obras. La última controversia en la que participó Jerónimo fue el pelagianismo. Para esto hay que tener en cuenta que el cristianismo vivía nuevos tiempos en los que no todos los que se bautizaban se comprometían. A principios del siglo V había dos puntos de vista sobre la conversión al cristianismo. Por un lado, quienes apoyados en la autoridad imperial favorecían un acercamiento popular, una conversión en masa, lo que impedía que el gran espíritu cristiano se mantuviera. Decrecía poco a poco, pues los neoconversos no conformaban su conducta con las exigencias de su fe. Si yo creo en Cristo, bautízame, no te preocupes por mi vida. Y algunos obispos lo toleraban, bastaba el bautismo, poco importaba la vida posterior. Por la otra parte, se clamaba por hacer una selección. Baste señalar como ejemplo que el catecumenado se había reducido de 3 años a una cuaresma. A esta segunda posición pertenecerá Pelagio. Él, al igual que Jerónimo, se había convertido en una especie de director espiritual de la clase acomodada romana, siendo autodidacta en el estudio de la escritura y la teología. En torno al saqueo de Roma por Alarico, 410, abandona la ciudad con sus discípulos. Se traslada primero a Cartago y posteriormente al oriente. Pelagio tiene una concepción muy optimista de la naturaleza humana, la cual con sus propias fuerzas puede hacer el bien y evitar el mal. Pecado,
Es una cosa que uno puede evitar o no. Si no se da esta libertad, no es pecado. Por esto, en su doctrina no cabe el pecado original, pues en ese caso la causa no es el sujeto, sino Dios, quien contagia a la naturaleza humana. Y si se transmite el pecado, también se debe transmitir la justificación. En el fondo, es la transformación del cristianismo de una religión sobrenatural a otra donde el esfuerzo de la naturaleza humana es básico. Su residencia en Cartago solo es de paso, pero ahí se queda su discípulo celeste, que examinado por un sínodo en 411, es excomulgado y parte para Palestina. En el verano del 415, Pelagio se encontraba en el apogeo de su fama. Llega entonces a Jerusalén Orocio, quien por haber sido huésped de Agustín en Hipona, fue testigo de sus preocupaciones sobre esta doctrina. Entró de inmediato en contacto con Jerónimo, irritado entonces porque el obispo Juan tenía a Pelagio rodeado de honores. Orocio vio entonces la oportunidad de provocar una disputa clamorosa, logrando que el obispo convocara un sínodo. Allí la discusión fue tempestuosa. El obispo Juan, para determinar el objeto de la discusión, recordó 3 textos de San Pablo, donde se afirma la necesidad infalible de la gracia. Pelagio, interrogado al respecto, respondió diplomáticamente: non sine Deum adiutorium, no sin la ayuda de Dios. No habiendo consecuencia nada que condenar, y siendo una cuestión netamente latina, se resuelve enviarla a Inocencio I de Roma. Mientras tanto, todos debían de dejar de injuriarse. Continuaron Orocio y Jerónimo elucubrando cómo darle nuevas bases a la discusión, valiéndose de 2 obispos galos exiliados y de reputación comprometida, Eros de Arles y Lázaro de Aiza, logrando que se convocara un concilio en Dióspolis, 415, presidido por el metropolita de Cesarea, Eulogio. Este se centró sobre la libertad humana. Pelagio respondió que Dios da su apoyo cuando elegimos el bien y nos abandona cuando pecamos. La santidad debemos irla adquiriendo con nuestro esfuerzo personal y por medio de la gracia de Dios, que no es definitiva, debiendo combatir por la propia salvación. Distingue su causa de la de Celestio al ser preguntado sobre las tesis de este condenadas en Cartago. Los obispos determinaron entonces que Pelagio estaba en la comunión de la Iglesia. En África no estuvieron de acuerdo con la sentencia y convocaron 2 concilios simultáneamente en 416, Cartago y Mileto. Decidieron enviar cartas a Inocencio I de Roma, exponiéndole la gravedad del peligro pelagiano, pidiéndole pronunciara una condenación solemne de los errores sobre el libre albedrío y sobre la suerte de los niños no bautizados. Inocencio acoge con alegría estas apelaciones y responde en 3 cartas del 27 de enero del 417.
aprueba lo hecho por los africanos y excomulga a Pelagio y Celestio mientras habla con ellos, pero deja entrever que no le parece tan grave el peligro y que les otorgaría el perdón si se arrepintieran. Pelagio entonces compone su defensa. Reconoce que el bautismo quita a los niños de una suerte incierta para hacerlos renacer a la vida eterna, pero sin admitir que desde el nacimiento la libertad esté condicionada. Esta carta la recibe Zósimo, quien convocó a Pelagio y Celestio en la Basílica de San Clemente en el verano del 417. Allí se leyó la carta de Pelagio, quien fue absuelto por no contravenir en nada la fe. Zósimo informa a los africanos, a quienes lógicamente no les pareció. Envían al diácono Marcelino con sus argumentos y lo que consiguen de Zósimo es una invitación a la concordia, pero sin ceder a sus deseos. Los africanos celebran un concilio en Cartago donde confirman las decisiones de 411. Enviaron las actas a Zósimo, pero también procuran la benevolencia imperial a través de su hermana Gala Placidi. Todas estas instancias hicieron cambiar la actitud de Zósimo, quien en julio de 418 envió a las principales sedes de Oriente y Occidente su célebre Carta Tractori, donde rehacía la historia de la conferencia, de la controversia. Establecía la falsedad de la doctrina pelagiana, contraponiéndole la doctrina católica sobre el pecado original y la necesidad de la gracia. Ahora sí, dijo San Agustín, Roma locuta, causa finita. Muchas gracias.